en X, ¿verdad? Es decir, este es el eje X y aquí justo en este puntito, ahí está el valor de K, ¿verdad? Es una recta vertical, ¿verdad? Y para notación esto no es una función, ¿verdad? Solo es una constante nada más, ¿ok? Esto pues un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Imaginándolo. Y el dominio y el rango, pues, como le digo, es un detallito que vamos a estudiar más adelante. Bueno, Bien, veamos. La función valor absoluto. Ahora, esta es una función que también es una recta, pero también tiene cierta inclinación. Ya no es completamente vertical o completamente horizontal, sino que la función valor absoluto es ese tipo de función que considera el caso en el que la función sea negativa o si la función es positiva. Para el caso, tenemos valor absoluto de x, entonces x va a ser positiva si el valor de x que está aquí adentro es mayor que 0. Va a ser 0, pues justamente si x vale 0, y va a ser menos x si x es menor que 0. Es decir, va a tener una pendiente negativa, ¿verdad? Si x es menor que 0, va a tener una pendiente positiva si x es mayor que 0, y si x justamente vale 0, pues es cuando se ubica justamente en este puntito del origen, ¿verdad? Otra forma, el valor absoluto de x se puede interpretar como la raíz de x elevado al cuadrado. Esto es porque cuando nosotros resolvemos un valor, un número, una variable que esté elevada al cuadrado y al mismo tiempo le sacamos la raíz, pues entonces lo que decimos ahí en ese momento es de que se están considerando los valores tanto negativos como positivos que podrían surgir. Y esto es porque x al elevar al cuadrado se vuelven positivos, tanto los números negativos como los números positivos. Por ejemplo, si menos 2 lo elevamos al cuadrado es 4. Si 2 lo elevamos al cuadrado es 4 también, ¿verdad? sí, Entonces, esa es la forma en la que tiene el valor absoluto de x. ¿Cómo es que va a variar? Siempre y cuando podremos tener cualquier tipo de función acá dentro del valor absoluto, ¿verdad? Aquí podemos tener x más 2, 2x menos 1, pero si está dentro de valores absolutos, dentro de estas líneas verticales, debemos saber nosotros de que el comportamiento de la gráfica siempre va a ser de esta forma. Siempre va a ser así, ¿verdad? Bien, veamos. Ahora, otro tipo de función. Ya no funciones de que tienen líneas rectas, sino que un tipo de funciones de que ya tienen cierta curvatura. Y lo que vamos a estudiar entonces ahí son las funciones que son y igual a la x y la función también, ¿verdad? Que es en el eje x y en el eje y, la función, esta potencial que está acá, ¿verdad? Esta que está aquí. Solo permítame un segundo. Buenos días. Dele, dele. Este, vea que la base que me mandó ayer estaba completamente codificada, vea. La del La de la variable. F-H. Diff-H, vea. Esa estaba chévere. Ah, pues entonces, eh, en esa misma base donde trabajó esa codificación, ahí puede trabajar las demás variables. Vea. Ahí en el Excel, la tablita de diff-H, la puse hasta abajo. Si gusta, lo vemos por acá. Quiero ver manual. Aquí hasta abajo coloqué diff-H, vea. Entonces,
Las siguientes variables que serían para codificar es la RNOCOM, que es aquella que decía, ¿por qué razón no consideraría la Express como servicio de delivery de bebidas para su hogar? ¿Verdad? Por favor, dígame las razones por las que no consideraría esta empresa, ¿verdad? Esa. Y pues entonces ahí para colocar los códigos. De ahí es la RA-uso 3-1, que es que cambiaría, porque hubo una pregunta en la que se le consultaba a la gente si hubiera algo que cambiaran de la Cuando Express. empezaron el Bueno, servicio. ¿se recuerda usted, verdad, de eso? Ah, pues, para los que dicen que sí, entonces, ¿qué cambiaría? Y ahí van los motivos, ¿verdad? Que por ahí leí un comentario que decía, debería de ser una app para bajar de Play Store, por ejemplo, no una página web, ¿verdad? Y ese es el problema de la Express, de que lo hacen ver como que es una aplicación, ¿verdad? Y solo es una página web, ¿verdad? Le digo porque yo de curioso me registré, ¿verdad? Claro. Ah, pues, este, Buenas promociones dicen que hay. no, en las promociones sí están chivas, eso sí, sí están chivas las promociones. Ah, pues, me Y los registré, demás también. me registré entonces y dicen ahí, ¿cómo hacer para instalar el ADA Express en tu teléfono? Entonces lo que hacen, lo que explican es de que del navegador ponerle un acceso directo, ¿verdad? Pero si uno va a Play Store, no existe esa app. Entonces ese tipo de comentarios están ahí en esa variable, ¿verdad? De ahí, quiero ver, la otra es que conoce. ¿Qué conoce usted del servicio de la DAS Express? Por favor, indíquenos las cosas que ha escuchado sobre este servicio. Ya. Entonces, esta pregunta me parece que solo aplicaba para la gente que decía que conocía la DAS Express, pero que nunca lo había utilizado. ¿Ya? Porque dice, indíquenos las cosas que ha escuchado de este servicio. Esa. De ahí está la diff H. Serían 3 variables para codificar ahorita. Serían 3 variables. De ahí, después de esa, están estas variables. Todas estas que son RNPS Hugo, RNPS Uberi, RNPS pedido ya. O sea, un comentario, existen comentarios para cada una de las aplicaciones, ¿verdad? Existen para cada una. Que la pregunta era, ¿por qué razón no recomendaría a Hugo o a Uber Eats, ¿verdad? O a pedido ya, ¿verdad? A un familiar o amigo? Por favor, amplíe su respuesta. Entonces, esta es para las marcas a las que les daban una calificación abajo de 6, 6 o menos de 6, ¿verdad? Pero esta dejémosla para después, ahí le voy a explicar más en detalle cómo que está distribuido en la base para tener cuidado con las variables, ¿verdad? Ahorita si gusta concéntrese en esta de la hoja 2, ¿verdad? Porque en la hoja 2 ahí se va a fijar usted que ahí está la de div H. Entonces arriba de esto, ahí están entonces estas para codificar. Y cuando termine estas, entonces me avisa para ver en detalle esta, ¿verdad? Por un cuidadito que hay que tener ahí. Sí, porque con todas esas opciones de cada una de las delivery, me imagino que es otro tipo de tratamiento para codificar. Sí, 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 vamos a tenerlo en cuidado ahí. Y la ventaja de todas estas es de que estas no vienen llenas No son todos. sino que solo son algunos casos nada más. Se va a fijar que un poquito por cada uno. La más larga creo que es esta, aquí, que es lo que conocen, pero tiene como 150, creo. Sí, están cortas. De ella todas estas están cortas, igual estas de ¿por qué le dio la baja calificación? Un poquito tiene cada uno, así que entonces creo que en esta hoy vamos a avanzar bien rápido. Vea. Ok. Pues ahí le aviso cuando ya termine la de la hoja 2. Ajá, me avisas cuando termine de la hoja 2. Chévere. Va, chévere, pues, démosle entonces. Hola, perdón que interrumpí la conversación que tenía. Está bien, no se preocupe. Sí, es que lo que pasa es de que un muchacho que está trabajando por acá y tenía que explicarle en qué es lo que va a trabajar, ¿verdad? Y veo que ya está Gerardo con nosotros y quiero ver, por aquí tengo unos mensajes en Teams, quiero ver de qué se trata. Es que dice el compañero que se le pegó la cobija. No, mentira. Ah, ya. Está bien, está bien. Bueno, démosle entonces, en lo que estaba. Vale, les comentaba entonces con esta función exponencial, ¿verdad? En el caso de la y igual a elevado a la x, este a, fíjense que es un valor constante también,
Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, cualquiera, pero es un número, es un valor constante. Y la variable está como exponente, por eso se llama función exponencial. La forma de la gráfica de la función exponencial es una curva descendente que viene desde la parte negativa, ¿verdad?, hasta la parte positiva del eje X. Aquí se ve de que como que esta línea como que va a tocar a X, ¿verdad? Como que la va a tocar, pero nunca lo hace, ¿verdad? Se va acercando a X, se va acercando, pero eso llega a infinito y jamás la toca, ¿verdad? Jamás la toca. Entonces, nos dice acá de que A es mayor que 0 y que A tiene que ser distinto de 1. ¿Por qué? Porque cualquier número que nosotros le coloquemos como exponente a 1 siempre es el mismo valor, ¿verdad? 1, ¿verdad? Así que entonces, por eso el valor de A tiene que ser distinto de 1, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos acá la función y igual a la x otra vez. Pero este y igual a la x, esta es una curva ascendente que viene Esa de la sería al parte contrario, negativa. entonces. Hola, hola. Que esa sería al contrario, le digo. Sería lo contrario, exactamente. Ya vamos a ver entonces por qué es que ocurre lo contrario. Porque podrían decirme ustedes, bueno, pero es que yo estoy viendo que la misma función está colocada ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué una tiene una curva descendente y otra tiene una curva ascendente? ¿Verdad? Eso radica en el valor que tenga A. En este caso, si el valor de A está entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5 elevado a la x, esta es su gráfica. Si nosotros tenemos un valor de A que ya sea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 1.000.000, entonces ahí sí, ya la curva es ascendente. Ese efecto se da por el valor de A, de que si es un valor fraccionario, pues entonces vamos a tener esta forma, y si es un valor entero y es mayor que 1, pues entonces va a tener esta forma la gráfica, ¿verdad? De esa forma es que se va a interpretar. Muy bien. Otro tipo de gráfica. Otro detalle que no les había mencionado. Esta gráfica, ya sea la descendente o la ascendente, va a tocar siempre en el punto 0,1 y aquí también en el punto 0,1. Siempre va a pasar por ahí, siempre, siempre, todo el tiempo, ¿verdad? Y como les decía hace un ratito, pues las gráficas no cortan al eje X, ¿verdad? Eso, como les decía, nunca lo va a ocurrir. Sí cortan al eje Y, como lo podemos ver acá, pero al eje X jamás, 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 ¿verdad? Eso es lo que sucede. Bien, veamos ahora la función logaritmo. Ya vimos la función exponencial y vamos con la función logaritmo, ¿verdad? ¿Cuál es la forma de su gráfica? Es una curvatura también, es similar a las gráficas anteriores, ¿verdad? Pero están ubicadas en el plano cartesiano de otra forma. ¿Y cuál es la forma entonces que nosotros vamos a interpretar según los valores que tenemos, así como en la ocasión anterior? Si el valor de b que está en la función logaritmo es mayor que 1, la gráfica va a tener esta forma. Si el valor de b está entre 0 y 1, la gráfica va a tener esta forma. La misma idea que la lámina anterior. Si el valor de b es mayor que 1, es decir, no es un número fraccionario, pues entonces va a tener esta forma, que es una gráfica ascendente. Pero si es un valor de b que está entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5 que les mencionaba anteriormente, entonces su gráfica va a ser descendente, ¿verdad? Tal como lo estamos viendo acá. Siempre va a estar ubicado el puntito en 1,0. Siempre va a pasar por acá, ¿verdad? Es un punto en el que siempre va a tocar. Ya el cambio que tenga la gráfica de la función logaritmo, según sea la función, que esto va a ser más largo, que va a estar más arriba, que va a estar más abajo, que esto va a estar más pegado al eje Y, o que esté más alejado del eje Y, ¿verdad? Sea cual sea la función o sea cual sea la forma que tenga esta curva, pero por el punto 1,0 siempre va a pasar. Igual que por este lado, siempre va a pasar por el 1,0. Bien, eso.
¿Cómo es que se escribe la función logaritmo? Se escribe como y igual al logaritmo de base b, o sea, esta letrita b que nosotros estamos viendo acá es justamente a la b que se refieren aquí. O sea que para nosotros saber si esta función va a ser creciente o decreciente, nada más en la función que a nosotros nos den tenemos que ir a ver qué valor tiene este b. Generalmente en los logaritmos nosotros encontramos de que este valor de b es 10, que es lo que comúnmente conocemos como logaritmo base 10, o que hemos escuchado anteriormente, que es logaritmo base 10 de x. Entonces, si es base 10, entonces ya nosotros, antes de hacer la gráfica, nosotros nos la vamos a imaginar y vamos a decir, lleva una forma descendente, va a llevar esta forma que estamos viendo acá y va a pasar por 1,0. ¿Ya? Eso. ¿Se comprende hasta este momento? Sí, licenciado. Vale, muy bien entonces. Sigamos entonces. Siguiente función o siguiente tipo de función, la de la raíz cuadrada. Como nosotros ya conocemos, la función raíz cuadrada se denota por este simbolito, ¿verdad? Y se escribe y igual a la raíz de x. Bien. Dominio y rango, como eso les digo, eso se lo voy a explicar después, ¿verdad? Lo vamos a interpretar después. En el eje y, ¿verdad? Y en el eje x, ¿verdad? Ubicándonos aquí en el puntito 0,0, lo que nosotros vamos a ubicar es la forma de la gráfica, que tiene la siguiente forma. Es una curva, pero esta vez no se pasa a la parte negativa del eje X o del eje Y, sino que parte desde cero, miren. Desde cero comienza y lleva esta curvatura como que fuera una ola. Y esto se extiende hasta más infinito, ¿verdad? Es decir, es una forma creciente, ¿ya? Y ojo, de que como dice acá en la anotación, y igual a la raíz de x, punto y coma, ¿verdad? X mayor o igual que 0. O sea que la condición para poder graficar esta función es de que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Por qué es que lo que está aquí adentro de una raíz tiene que ser mayor o igual que 0? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? No sé, ahí licenciado, la verdad. Vaya, ¿será que existe la raíz de menos 4? Sería imaginario. Sería un número imaginario, ¿verdad? No sería un real, ¿verdad? Y como en este momento estudiamos las funciones reales de variable real, ¿verdad? Entonces no lo podemos tomar en cuenta. Entonces lo que significa es de que para que todo esto funcione es que x tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, de que el argumento que está aquí dentro tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, tiene que ser de 0 hacia arriba, hacia los positivos. Porque si nosotros tenemos una expresión negativa aquí dentro, no nos va a funcionar, ¿verdad? En la gráfica simplemente no va a existir. ¿Sí? Por ese motivo es. Muy bien. Veamos ahora. ¿Qué más? Siguiente función. La recíproca. Bien, pero ¿y esto por qué se llama recíproca? El nombre de la gráfica es una hipérbola equilátera. No corta al eje X ni tampoco al eje Y. O sea que, si nosotros nos ubicamos acá en el eje Y y en el eje X, esta gráfica que nosotros vamos a observar es una que casi que toca los ejes, pero nunca lo hace.
y está denotada de esta forma, ¿verdad? Y es descendente en el primer cuadrante, ¿verdad? Y es descendente en el tercer cuadrante, ¿verdad? Porque los cuadrantes se cuentan. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿verdad? De esa forma. ¿Y cuál es la gráfica que a nosotros, o cuál es la función que nos genera esta gráfica? Van a ser todas las funciones que sean del tipo racional, ¿verdad? Es decir, que nosotros tengamos un valor constante entre la variable, ¿sí? Podemos tener acá la variable x aquí arriba también, pero si la tenemos como denominador, pues entonces eso significa de que vamos a tener una gráfica de este tipo, ¿verdad? Siempre y cuando veamos nosotros funciones en las que tengamos un cociente entre un polinomio y otro polinomio, es decir, cuando tengamos variable x arriba y variable x abajo, en esos casos, entonces su gráfica va a ser de este tipo, ¿verdad? Esta cosa es simétrica, fíjense, es simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Es decir, de que cuando es simétrica respecto al origen, es una función impar, se le denomina, ¿verdad? Así se le llama, funciones impares, ¿verdad? Simetría con respecto al origen, porque si ustedes se imaginan acá, en el punto 0,0, si ustedes imaginan acá una línea diagonal, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacerle un dibujito. Así. Y hacia arriba también, ¿verdad? Una línea imaginaria, que es lo que nosotros vamos a ver, como que fueran las alas de una mariposa, ¿verdad? Que es simétrico tanto en esta región como en esta también. Por eso se denomina que es una función impar, ¿verdad? Por ese detalle. Como les mencionaba, decreciente en el tercer cuadrante, ¿verdad? Es simétrica con respecto a 0,0 y es creciente en el primer cuadrante. ¿Ya? Solo para ver un poquito más grande esta función. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la función 2 sobre x. Si ustedes se fijaron en la lámina anterior, nosotros teníamos 1 sobre x, ¿verdad? ¿Y qué pasa con 2 sobre x? Como que se aleja un poquito de los ejes, pero siempre lleva la misma figura, ¿verdad? Siempre en el eje y, en el eje x, ¿verdad? Y como les decía, pues es una hipérbola equilátera, ¿verdad? En el tercer cuadrante vamos a tener gráfica, ¿verdad? En el primer cuadrante también vamos a tener gráfica. Y siempre, solamente ahí en esos cuadrantes es donde vamos a tener gráfica. Solo en esos cuadrantes, ¿verdad? En el segundo y en el cuarto vamos a tener gráfica también, ¿verdad? Pero es otro tipo de función y esa la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las asíntotas. Las asíntotas son esas rectas que aparecen en el plano cartesiano o que uno puede distinguir en el plano cartesiano que nunca tocan a las gráficas. Por ejemplo, x igual a 0, es decir, el eje y, es una asíntota vertical, porque justamente el eje y nunca toca la función. La asíntota horizontal, y igual a 0, es decir, el eje x, todo el eje x acá, ¿verdad? Es el eje que nunca toca las gráficas tampoco. Por eso el eje también funciona como asíntota, por ese mismo detalle. Aquí le vamos a poner colorcito amarillo al eje y, ¿verdad? También aquí colorcito amarillo al eje x, ¿verdad? Para denotar que esas son las asíntotas. Muy bien. La función identidad es una gráfica que lleva la siguiente forma. Es la que está dibujada así. Se llama función identidad porque es justamente una diagonal que corta al origen, ¿verdad? Por eso se denomina y igual a x. ¿Pero por qué es que y igual a x? Vean, porque si acá para x igual a 1, yo obtengo una imagen,
de 1 también. Si me muevo por 2, la intersección está en 2 en Y. Para 3, también en Y toca en 3. Y así sucesivamente, por ejemplo, para 7, me voy extendiendo acá, llego hasta la intersección y veo que de aquí hacia acá también toca para y igual 7. Por eso se llama función identidad, porque para los mismos valores de x se obtienen los mismos valores de y, exactamente los mismos, ¿verdad? Es una función que siempre va a pasar por el punto 0,0, ¿ya? Y siempre se va a tratar de una línea recta, en donde tiene gráfica en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante siempre, ¿verdad? Siempre, ¿ya? Esto que leen acá del dominio y el rango, pues eso es algo que, como les comento, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Y siempre se indica de que es una función creciente también. Ah, vale, gracias. Muchas gracias. Sí, dice que ese es uno que me enseñaron ahí con chocolate, que se le siente ahí un sabor algo raro, un grano con chocolate, bueno. Y yo casi no uso azúcar, así que le eché poquito. Ah, vale, gracias, está bueno. Ay, disculpen, el comercial, ¿verdad? No, no me preocupe, Lick. Bueno, veamos entonces, como les decía, creciente, ¿verdad? La función cúbica. No hemos visto en este momento la función cuadrática, fíjense, pero vamos a ver la función cúbica. Que la función cúbica lleva un comportamiento especial que también es bueno conocerla. Es la que tiene esta función, ¿verdad? Aquí nos dice que el dominio son todos los reales, el rango son todos los reales, ¿verdad? Es una función creciente, simetría con respecto al origen, este 0,0 que está acá, ¿verdad? Es una función impar también por el hecho de que es simétrica con respecto al origen y siempre pasa por 0,0. Tiene esta forma como que fuera caminito de hormigas, ¿verdad? Y la función que nos genera este tipo de gráfica es la función x al cubo, ¿verdad? Ese exponente 3 que está ahí, ¿verdad? Bien. Ese tipo de función no va a tener ese comportamiento cuando nosotros tengamos una función en la que el exponente que nosotros veamos es un exponente 3, ¿verdad? Tiene gráfica en el primer cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿verdad? En esa parte donde tiene las gráficas. Y como les comento, ese es el comportamiento, ¿verdad? Como que fuera caminito de hormigas. ¿Sí? Siguiente función, las funciones racionales, la que les comentaba hace un ratito, ¿verdad? Para esto vamos a ver una pequeña definición. Es una función de la forma, ¿verdad? Por ejemplo, r de x igual a p de x sobre q de x, donde p y q son funciones polinomiales, es decir, funciones de 3x al cuadrado, 2x al cubo, x menos 2, 2x más 2, 3x menos 5, etc. Ese tipo de funciones que comúnmente nosotros leemos. Entonces, es una función que tiene la división de dos funciones. ¿Ya? El dominio de una función racional está constituido por todos los números reales, excepto aquellos donde el denominador q es 0. Ya vamos a ver ese detalle. Veamos unos ejemplos de este tipo de funciones. Son estas, ¿vean? Como les comentaba hace un rato, siempre que nosotros veamos la división de una función entre otra función, como este tipo que vemos acá, por ejemplo, 3x a la cuarta menos x al cuadrado, entre x al cubo menos 1, aquí por ejemplo menos 4 entre x más 1 por x al cuadrado menos 9, x al cuadrado dividido entre x a la cuarta más 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vea? Pero si nosotros vemos lo que tienen en común todas estas funciones es que son cosas dividiéndose entre otras, ¿verdad? Polinomios dividiéndose entre otros. Entonces con eso, por ejemplo, vamos a graficar, ¿verdad? Esta funcióncita que está acá. X dividido entre x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Vaya, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a igualar el denominador a 0. Esto es,
x al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Qué significa entonces? De que si este menos 1 lo pasamos al otro lado, pasa a positivo, ¿verdad? Con lo que vamos a obtener x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿verdad? Esto. Nos van a servir esos dos valores, x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que va a ser una función decreciente, va a tener asíntotas verticales, va a tener justamente estos valorcitos que nosotros encontramos aquí, x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿verdad? Esas van a ser entonces las asíntotas, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos queda entonces esa gráfica? Para nosotros determinar cómo va el comportamiento de la gráfica, nosotros podemos darnos algunos valores puntuales dentro de este plano cartesiano. Como es una función racional, ustedes se acuerdan que yo les mencionaba hace un rato esto. Vamos a ir a esta, lo que mencionábamos al principio. Si yo tengo algo dividiendo entre algo, es decir, una función dividiéndose entre otra función, entonces siempre va a tener esta forma, es lo que comentábamos, ¿verdad? Así que entonces, para ese ejercicio en particular, nosotros ya debemos imaginarnos que es una forma similar que va a llevar. Entonces, volviendo a lo que estamos estudiando, o sea, a esta lámina que está acá, entonces, va a ser esa forma similar. Como ustedes ven, aquí tengo en el tercer cuadrante, tengo acá esa forma de la gráfica decreciente y acá tengo la forma decreciente también, ¿verdad? Y esta forma que tiene acá en particular es ¿por qué? Porque si nosotros colocamos el valor de 0 acá, esto todavía se puede interpretar. Si colocamos el valor de 0 acá, vamos a tener 0 dividido entre 0 al cuadrado, que es 0, menos 1, eso es menos 1. 0 entre menos 1 es 0. Por eso es de que toca acá en el origen, ¿verdad? Por eso es de que ocurre eso. ¿Sí? Luego de eso, para saber en qué otros puntos va a pasar esta gráfica, ya vamos a ver una estrategia más adelante, ¿verdad? Como les comentaba, es decreciente en esta parte, es decreciente en este otro cuadrante, ¿verdad? Y es decreciente acá en esta parte central, ¿verdad? Y lo que hablábamos de las asíntotas. Las asíntotas verticales, como les comentaba anteriormente, son rectas que nunca tocan a la gráfica. Y encontramos mediante aritmética de que iban a ser x igual a 1 y x igual a menos 1 y x igual a 1. Es decir, estas rectas rosadas que están acá tocan justamente en menos 1 y en 1, ¿verdad? Esos son los límites que a nosotros nos permiten decir, la gráfica entonces hasta aquí va a llegar, hasta aquí va a llegar, ¿verdad? Y en esta parte hasta aquí. Son como las divisiones que la gráfica va a tener. Como les comento ahora, esto solo ocurre en este tipo de gráficas, ¿verdad? Que son quizás las más difíciles de graficar. Y las otras pues ya se vuelven un poco más fáciles, ¿verdad? Un poco más fáciles. Bien, veamos. ¿Qué más acerca de esto? Vamos a graficar otro ejemplo. Tenemos la función y igual a 2x entre x menos 1. Por el hecho de ser dos polinomios dividiéndose, ¿verdad? Ya llevamos la mentalidad de cómo se va a comportar la gráfica. Entonces observemos. Veamos. Y igual a f de x igual a 2x entre x menos 1. La función, ¿verdad? Esto es como que nosotros tengamos 2 más 2 sobre x menos 1. Donde y igual a 2 va a ser una asíntota horizontal, ¿verdad? Y x igual a 1, una asíntota vertical, ¿verdad? ¿Por qué es que salió el x igual a 1 de la asíntota vertical? Porque nos decía el procedimiento anterior de que el denominador lo tenemos que igualar a 0.
O sea que tenemos que escribir x menos 1 igual a 0. Eso significa que despejando x igual a 1, ¿verdad? Esto es lo que nos determina la asíntota vertical. Bien. Entonces, en cuanto a su gráfica, la misma forma. Aquí en x igual a 1 tenemos la asíntota vertical, ¿verdad? Aquí tenemos la asíntota horizontal en y igual a 2. Y es decreciente en esta parte y es decreciente en esta otra parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es una gráfica como la inicial que habíamos visto, solo que esta se mueve un poquito. Si se fijan, el origen está aquí, miren. Ahí está el origen. ¿Ya? Pero esta se movió un poco, porque las asíntotas están movidas hacia la parte positiva del eje X, entonces toda la gráfica se desplaza del origen un poco. ¿Y por qué es que se desplaza? Pues es según el tipo de función que nos dan al inicio para graficar, ¿verdad? Según estos coeficientes, por ejemplo, este 2 que está acá, este menos 1 que está aquí en el denominador, es lo que hace que se mueva la gráfica en una región u otra del plano cartesiano. Es lo que hace, ¿verdad? Bien, hasta este momento se va entendiendo un poco cómo se da el comportamiento de estas funciones. Sí, licenciado. Vale. Para terminar de comprender, pues lo que toca entonces es resolver ejercicios de este tipo, ¿verdad? Para terminar de comprender un poquito cómo es su comportamiento. Vale. Les comentaba entonces sobre esto, de que hay unas cosas que hemos ido viendo acá que se llaman dominio y recorrido de las funciones. Eso vamos a estudiar en este momento. ¿Cómo es que se determina el dominio o el recorrido de una función? Para eso, veamos entonces cuál es su procedimiento. Lo que vamos a ver en este momento es definiciones, algunos ejemplos, gráfica, solución de ejercicios. Para eso comprendamos algunas definiciones iniciales. Una función f relaciona los elementos de dos conjuntos A y B y que normalmente se escribe f A, B, ¿verdad? O A flechita B, como lo podemos ver acá. Bien. A es el dominio de f y B es el codominio. Este codominio, ¿verdad? Es lo mismo que decir dominio o es lo mismo que decir rango, ¿verdad? Acuérdense de esto. Codominio, dominio o rango son las mismas cosas. Dominio, sí, siempre es la misma palabra dominio que se usa dentro de las funciones. Entonces, dominio y rango son dos cosas que vamos a encontrar siempre en las funciones. ¿Y para qué sirve eso? Es una interpretación que se hace para nosotros poder entender cuál es el comportamiento que va a llevar una función a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. ¿Cuál es la aplicación de esto? En la vida cotidiana la aplicación de esto es a las series temporales, por ejemplo. Si nosotros tenemos una serie de datos a lo largo del tiempo, pues esos datos, ¿verdad?, van a tener un cierto comportamiento, ¿verdad? Ciertos datos que se grafican. Entonces, poder establecer un dominio y un rango, eso nos permite a nosotros hacer predicciones a futuro de cuáles son los futuros datos que vamos a nosotros obtener. Por ponerles un ejemplo, fíjense, y algo que está de moda. Vamos a ver. Esto. Lo del Bitcoin. Imaginemos que esto que nosotros vamos a ver acá, vamos a esperar que cargue un ratito. Imaginemos que esta es la gráfica de una función que nos han dado. Fíjense de que este es el